Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito donde las telenovelas turcas son las reinas. Si son como yo y disfrutan de esas historias llenas de pasión, intriga, amor y drama, entonces se han enganchado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos encanta, esas sorpresas románticas que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Específicamente vamos a hablar de esas citas secretas que se organizan a escondidas, esos regalos inesperados que roban suspiros, y esas chispas que saltan cuando menos te lo esperas. Vamos a explorar esos momentos mágicos de algunas de nuestras series turcas favoritas que nos han hecho creer, aunque sea por un ratito, en el amor verdadero. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de romanticismo, quiero recordarles que si este contenido les gusta, no olviden suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y curiosidades sobre el universo de las novelas turcas. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus corazones porque empezamos. Hoy hablaremos de una pareja que ha encendido nuestras pantallas y que nos ha hecho suspirar desde el primer capítulo, Hande y Kerem, de Senkalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en algunos lugares. Esta serie, una comedia romántica que nos atrapó con su frescura y química innegable, nos presentó la historia de Eda, una joven florista con sueños y ambiciones, y Serkan, un exitoso y frío arquitecto que poco a poco va dejando que el amor le ablande el corazón. Y si bien su relación empieza con un contrato un poco peculiar, las sorpresas, los gestos románticos y las chispas no tardan en aparecer. Uno de los momentos que más nos quedó grabados fue esa famosa sorpresa de cumpleaños, donde Serkan, quien supuestamente era un maestro del pragmatismo y la frialdad, decide organizar una cita secreta para Eda. No sé ustedes, pero yo creo que a más de uno nos gustaría tener un Serkan a nuestras vidas. Pero vayamos un poco más allá de la superficie de ese momento icónico. La sorpresa de cumpleaños de Serkan para Eda no fue simplemente un gesto romántico aislado. Fue una declaración de intenciones, un punto de inflexión en su relación. Serkan, el hombre que se consideraba incapaz de emociones y sentimentalismos, se toma el tiempo y el esfuerzo de planear una experiencia personalizada para Eda. No solo eso, sino que se involucra emocionalmente en cada detalle, desde la elección del lugar hasta la confección del regalo. Este momento, que podría parecer un cliché en otras comedias románticas, adquiere una profundidad especial en Senkalkam, debido a la evolución de los personajes. Vemos a un Serkan transformarse, dejando atrás su armadura de frialdad para mostrar su lado más vulnerable y romántico. Y lo mejor es que no es la única vez que Serkan deja aflorar su lado más romántico, porque a lo largo de la serie veremos cómo Eda despierta en él sentimientos profundos y cómo ambos disfrutan de muchos momentos a escondidas, lejos de los ojos curiosos de sus amigos y familiares. Esos encuentros clandestinos se convierten en su pequeño refugio, un espacio donde pueden ser ellos mismos, sin las presiones y expectativas del mundo exterior. Desde una cena improvisada en su oficina hasta una escapada romántica a la playa, cada cita secreta es una oportunidad para que su amor crezca y se fortalezca. Pero lo interesante es cómo se van desarrollando esos momentos, cómo una idea aparentemente sencilla se convierte en una escena de puro romance, y cómo se siente la tensión y la emoción que comparten. La serie es una oda al amor y a cómo el destino, o en este caso, el capricho de una abuela, puede unir a dos personas que parecían destinadas a odiarse, pero que al final descubren que no pueden vivir el uno sin el otro. La narrativa de Senkalkam no se limita a las típicas escenas de enamoramiento. Va más allá, explorando la complejidad de las relaciones, los miedos y las inseguridades que cada personaje enfrenta. Los encuentros secretos de Eda y Serkan no son solo momentos de romance, son también un espacio de vulnerabilidad y honestidad donde pueden mostrarse tal como son, sin máscaras ni artificios. Y claro, no podemos dejar de mencionar la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron traspasar la pantalla y enamorar a millones de espectadores. Su conexión es palpable y ese es sin duda uno de los grandes atractivos de la serie. Su manera de mirarse, las sonrisas cómplices, los roces accidentales, todo sumaba para crear una historia de amor que nos tuvo enganchados durante cada capítulo. La naturalidad con la que interpretan a Eda y Serkan hace que nos sintamos identificados con sus sentimientos, que suframos con sus desavenencias y que celebremos sus victorias. La química entre ellos no es solo física, es también emocional, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. Si quieren ver amor, romance y citas secretas, Senkalkam es una excelente elección.
Ahora vamos a pasar a otra serie que también nos ha robado el corazón, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora del carismático fotógrafo Can. Si bien la serie está llena de enredos y situaciones cómicas, también nos regala momentos de gran ternura y romanticismo. Y si hay algo que Can sabe hacer muy bien, es sorprender a Sanem con citas secretas y regalos inesperados. Desde ese primer encuentro casual en el que se esconden en un almacén, hasta esas escapadas a la naturaleza que se roban las cámaras, esta pareja nos ha dado muchos momentos para recordar. Los encuentros clandestinos de Can y Sanem son la definición de magia. Imagínense un picnic sorpresa en medio de la nada, o una velada romántica bajo las estrellas. Todos esos escenarios crean una atmósfera que nos hace suspirar y desear un amor así en nuestras propias vidas. Los guionistas de Erkenzicus tienen un talento especial para crear momentos románticos inolvidables. No se limitan a los clichés típicos, sino que buscan la originalidad y la emoción en cada escena. La manera en que Can planifica sus citas secretas para Sanem es una muestra de su creatividad y su profundo amor por ella. Y lo mejor es que no se limitan a los típicos regalos, sino que buscan detalles que realmente emocionen a Sanem, como esa vez que le regala un collar hecho con una pluma de un pájaro o cuando la lleva a un lugar especial para celebrar un logro importante en su vida. Estos detalles personalizados son los que marcan la diferencia y hacen que cada gesto romántico de Can sea aún más significativo para Sanem. Los regalos que Can da a Sanem no son solo objetos materiales, son símbolos de su amor y de su conexión con ella. Cada uno de esos regalos tiene un significado especial, ya sea un recuerdo de un momento compartido o una promesa de un futuro juntos. Y todo esto mientras esconden su amor de todos los demás, haciendo que cada cita secreta sea aún más emocionante y especial. Esa sensación de adrenalina y misterio que rodea sus encuentros clandestinos añade un toque de emoción a su relación. Cada cita se convierte en una aventura, una oportunidad para escapar de la rutina y conectarse a un nivel más profundo. Y es que la química entre Demet y Can es explosiva. En cada mirada, en cada roce, se puede sentir la pasión y el amor que sus personajes experimentan. Su conexión en pantalla es tan fuerte que es imposible no creer en el amor que se profesan Sanem y Can. Y aunque su relación no está exenta de conflictos y malentendidos, al final el amor siempre termina ganando. La serie explora la complejidad de las relaciones, mostrando que el amor no siempre es fácil y que requiere esfuerzo y compromiso. Si buscan una serie que los haga reír, soñar y suspirar, Erkenzicus es una opción ideal. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio y a adentrarnos en una historia que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Hablamos de Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras, protagonizada por Hande Erçel, a quien ya vimos en Senkalkapm y Burak Deniz. Esta serie narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para poder trabajar en una empresa textil y termina enamorándose de su jefe, Murat. Los encuentros y citas a escondidas son una constante en esta historia, ya que su relación está llena de secretos y mentiras. Pero la magia de esta serie radica en cómo los protagonistas luchan por su amor, a pesar de las adversidades. La premisa de Aşk Laftan Anlamaz es en sí misma una fuente de conflicto y tensión romántica. El hecho de que Hayat esté mintiendo sobre su identidad crea una dinámica de secretismo y desconfianza que afecta su relación con Murat. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, su amor sigue creciendo y floreciendo en medio de la adversidad. Y aunque su relación empieza con una identidad equivocada, la tensión romántica entre Hayat y Murat es innegable desde el primer momento. Esa tensión que se siente en el aire cuando se encuentran a escondidas, esos mensajes secretos que se envían para verse en lugares inesperados, todo suma para crear una historia de amor que nos engancha y nos hace querer saber más. La serie explora las consecuencias de las mentiras y los secretos en una relación, mostrando que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Sin embargo, a pesar de los errores que cometen, Hayat y Murat siguen luchando por su amor, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que las citas clandestinas en Aşk Laftan Anlamaz son de todo tipo, desde una cena improvisada en el restaurante de la empresa hasta una escapada romántica en medio de la noche. Cada cita secreta es una nueva oportunidad para que su amor florezca. Las citas clandestinas de Hayat y Murat no son solo encuentros románticos, son también espacios de escape y de complicidad. Son momentos en los que pueden desconectar del mundo exterior y conectarse a un nivel más profundo.
Esta serie es un ejemplo de cómo el amor puede desafiar las reglas y superar los obstáculos, aunque a veces el camino sea un poco tortuoso y complicado. La relación de Hayat y Murat es un claro ejemplo de que el amor no siempre es fácil y que requiere compromiso y sacrificio. Y claro, no podemos dejar de mencionar el carisma de Hande y Burak, quienes logran transmitir la pasión y la intensidad de sus personajes. La química entre ellos es tan fuerte que es imposible no creer en el amor que se profesan Hayat y Murat. Si buscan una serie con romances, secretos y giros inesperados, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente elección. Finalmente no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama que nos sumerge en una historia de amor imposible. Protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esta serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente, pero que las circunstancias y las intrigas familiares los separan. Y aunque la serie tiene un tono mucho más dramático y serio que las anteriores, las citas secretas y los momentos románticos son fundamentales en la trama. Kara Sevda es una historia de amor trágica, pero también es una historia de esperanza y de lucha. A pesar de que Kemal y Nihan son separados por las circunstancias, su amor nunca muere y siempre encuentran la forma de estar juntos. Kemal y Nihan son conscientes de que su amor está prohibido y por lo tanto, tienen que encontrarse a escondidas para poder estar juntos. Esas citas secretas en las que se ven a la luz de la luna, esos mensajes que se envían con cautela, esos encuentros que tienen que planear con cuidado, son un respiro de esperanza en medio de tanto sufrimiento. En este caso las citas clandestinas no son necesariamente alegres y felices, muchas veces están cargadas de tristeza y melancolía, ya que ambos saben que su relación no tiene futuro, pero eso no impide que sigan luchando por su amor. La serie explora el lado oscuro de la sociedad, mostrando las injusticias y las desigualdades que pueden separar a las personas. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, el amor de Kemal y Nihan sigue siendo una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Uno de los momentos más memorables es cuando Kemal espera a Nihan en la puerta de su casa o las cartas que se escriben desde lejos. Estas escenas están llenas de una intensidad emocional que nos toca el corazón. Los momentos de intimidad entre Kemal y Nihan son escasos pero intensos, cargados de emoción y de la tristeza de un amor que no puede ser. Y es que Kara Sevda es una historia de amor que nos duele, pero también nos enseña que a veces el amor verdadero puede ser eterno, incluso cuando no podemos estar con la persona que amamos. La actuación de Burak y Neslihan es impecable, logrando transmitir la profundidad de sus sentimientos y la desesperación que experimentan. La intensidad de sus interpretaciones hace que nos sintamos parte de la historia, que suframos con sus pérdidas y que celebremos sus pocos momentos de felicidad. Si buscan un drama que los haga llorar, sufrir y al mismo tiempo creer en el poder del amor, Kara Sevda es una opción que no pueden dejar pasar. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por esas citas secretas y sorpresas románticas que tanto nos gustan de nuestras series turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Como han visto, las series turcas saben cómo hacernos suspirar y creer en el amor, incluso cuando la vida nos ponga pruebas. Cada una de estas series, a su manera, nos ha regalado momentos mágicos y escenas inolvidables que nos han hecho sentir la emoción y la pasión de sus protagonistas. Desde las comedias románticas que nos hacen reír y soñar hasta los dramas que nos hacen llorar y reflexionar, todas estas historias nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él, incluso cuando el camino sea difícil. La habilidad de las series turcas para retratar el amor en todas sus formas y matices es uno de sus mayores atractivos. Estas historias no solo nos hacen soñar con un amor perfecto, sino que también nos muestran la complejidad y las dificultades que pueden surgir en las relaciones. Y ahora me gustaría que ustedes me cuenten en los comentarios cuáles son sus escenas favoritas de citas secretas de estas series, o si tienen alguna otra serie turca que les haya robado el corazón con su romanticismo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué series están viendo. No olviden que los comentarios son la base para seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras en el mundo de las novelas turcas. Recuerden, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo y, mientras tanto, sigan disfrutando de sus series turcas favoritas.